¿Tienen preguntas hasta aquí sobre toda esta cuestión de la prehistoria? ¿No? Por favor, micrófonos, chicos, si no tienen preguntas. Entonces, mire, aquí también podemos ver, entonces aquí también podemos ver prácticamente los desplazamientos que hubo por parte de las culturas kurganes durante el siglo X antes de Cristo. Donde están divididos, o sea, todos estos montículos y cementerios en estos desplazamientos que fue los periodos de Kurgan I y II, Kurgan III, Yanma y Kurgan IV. Y de aquí, pues también de cómo se lograron expandir por Ucrania y por el sur de Rusia, prácticamente por el Transcáucaso y también por el Mar Caspio. Y aquí también podemos ver las urnas que ellos construían, que son estas montañitas que se ven acá, que eran centros de rituales funerarios que ellos hacían para el siglo X antes de Cristo. Asimismo, también se comenzaron a desarrollar otras culturas como fueron los escitias ya para el siglo V, cuarto y tercero antes de Cristo y los partia. En el caso de los escitia, no hay mucha escritura de hechos, pero la escritura que hay o las pocas fuentes han sido gracias a los relatos de los griegos. Por ejemplo, que las mujeres eran las que encabezaban los clanes. Estas mujeres se les conocían como las famosas guerreras amazonas. Y las amazonas pues prácticamente eran las que mandaban en los escitas y también eran las que iban a las guerras y a las batallas contra los griegos y contra otras tribus como eran los partos y el Imperio Romano en parte. Entonces, pues de aquí también, de aquí es donde van a comenzar a sacar todo este cuento de la mitología de la Mujer Maravilla, de las Amazonas, que son historias que vienen desde la antigüedad y que también pues ya se han descubierto algunas urnas de estas mujeres que iban a caballo, que sabían pelear y que eran guerreras que se enfrentaban tanto contra los partos y contra los griegos. Entonces aquí dice lo siguiente del libro de Heródoto número 4 que se llama Melpómene, que dice, sobre los sauromatas se cuenta la siguiente historia. En la época de las Amazonas, los escitas, por cierto, llaman a las Amazonas Eórpata, nombre que en griego significa matadoras de hombres, ya que Eor quiere decir en escita hombre y pata matar. En esa época, repito, cuentan que los griegos, tras haberse alzado con la victoria en la batalla librada a orillas del Termodonte, se hicieron a la mar, llevándose consigo entre navíos a todas las amazonas que habían podido hacer prisioneras. Pero ellas en alta mar atacaron a los hombres y acabaron con ellos, arrojándolos por la borda. Sin embargo, las mujeres no entendían de barcos ni sabían utilizar gobernalles, velamen ni remos, por lo que después de haber acabado con los hombres se dejaron llevar a la merced del oleaje y el viento hacia arribaro a Kremnos, que es una isla griega. Del libro de Melpomene, que Melpomene es una de las de Clio de Heródoto. ¿Y quiénes eran Clios? Clios eran las 7 hermanas que fueron hijas de Zeus, que estaba Clio, estaba Melpomene, entre otras, y que cada una pues representa una ciencia. De aquí pues ya, si tienen alguna pregunta sobre toda esta cuestión de antes de Cristo y de cómo vivieron los escitas y asimismo cómo vivieron también todas estas culturas primitivas. No, entonces vamos pues a seguir.
Aquí ya vamos a pasar ya para los años 800 después de Cristo, lo que va a ser la conformación de lo que hoy en día vemos como Rusia. Pero como comenzó en el estado de Rusia a partir de la fundación de Kiev, y Kiev es la actual capital de Ucrania, y asimismo con la ciudad de Novgorod. Y es algo irónico por lo que hoy en día está sucediendo entre estas tensiones, tanto en Ucrania como en Rusia, y es que Rusia está bombardeando sus propias raíces y fue donde nació Rusia, que fue en Kiev. Entonces, pues, las dinastías, entonces aquí pues inicia también con la dinastía de Rurik, que la dinastía de Rurik duró prácticamente desde el año 900, 800 después de Cristo hasta los años 1917, que fue el fin de la monarquía rusa y la construcción de lo que fue la Unión Soviética. Este rey que podemos ver acá se llama Rurik, y Rurik que fue el que fundó prácticamente toda la dinastía de Ruf junto con el reinado del rey Oleg. Mientras que Rurik construía Kiev, eh, Oleg construía prácticamente y fundaba la ciudad de Novgorod, lo que llevaría a la conformación del estado de Rus entre los años 862 al 882, que fue cuando vivieron estos dos reyes y se les podrían considerar como los padres fundadores no solo de Rusia, sino también de Ucrania, ya que estos son de descendencias tanto tártaras como eslavas, porque aquí se van a mezclar dos etnias en el Rus de Kiev, que van a ser los tártaros que venían prácticamente lo que hoy en día es Rumania y también los eslavos que venían desde el centro de Europa, lo que hoy en día se conoce como República Checa y también Hungría. Entonces van a haber unos procesos de desplazamientos y también distintos tipos de eslavos, porque no solo están los eslavos de Kiev, sino también hay otros tipos de eslavos que se establecieron en lo que hoy en día se conocen como los Balcanes, que se les llaman como los eslavos balcánicos y también los eslavos búlgaros, que es una rama distinta a los eslavos de Kiev. Entonces aquí también podemos ver una imagen de cómo un sacerdote está profetizando la muerte del rey Olef, el cual fue asesinado por la mordida de una serpiente para los años no, casi 882 después de Cristo. De aquí pues podemos ver al rey Olef con toda la caballería eslava dirigiéndose hacia un sacerdote que a partir de una visión él profetiza la muerte del rey Olef. También de aquí podemos ver todas las tribus eslavas, como les estaba comentando hace un rato, y cómo se centraron. Por ejemplo, estaban los eslavos del este, que es lo que hoy en día se conoce como los eslavos búlgaros y los eslavos del Rus de Kiev. Estaban también los eslávicos sur, que son los eslavos de los Balcanes, y los eslavos del este, que son los eslavos de lo que hoy en día se conoce como Polonia, Hungría, y también que aquí va a haber una mezcla con los varegos también, y más adelante también va a haber una mezcla con los teutones. Entonces, pues estas son todas las tribus y aquí vamos a hablar de la Rus de Kiev y de un autor que fue el primer autor que relató en su época sobre la Rus de Kiev, que se llama, el libro es Las Crónicas de Néstor y en realidad son son como unas tablillas o unos escritos, por así decirlo, en la Edad Media que prácticamente él decidió escribir y por eso fue que a él lo canonizaron en Kiev como San Néstor, que fue el o sea, el primer historiador y escribano de cuando él relató todo lo que sucedía en la Rus de Kiev. ¿A partir de qué? A partir de unos manuscritos, y estos manuscritos, pues hasta hace poco los pudieron traducir, que pues el manuscrito como tal se llama Las Crónicas de Néstor. Entonces, uno de los manuscritos dice lo siguiente, que los académicos han dado en llamar la Rus de Kiev antecesora de la Rusia moderna. Rus era el nombre que sus habitantes había dado a sí mismo y a su tierra
y Kiev era su capital. Que esto pues ya lo habla un autor actual que también dice, en términos modernos abarcaba toda Bielorrusia, la mitad de Ucrania, el centro y noroeste de la Rusia europea. Los pueblos de los tres estados modernos son los eslavos del este, que hablan todo un idioma íntimamente emparentado derivado del eslavo oriental. A la Rus del Kiev, al oeste sus vecinos eran en general los mismos que hoy Hungría, Polonia, los pueblos bálticos y Finlandia. Hacia el norte de la Rus de Kiev se extendía hacia el océano Ártico. Los agricultores eslavos acababan de emprender su expansión hacia el norte profundo. O sea, que cuando se habla hacia el norte, se habla más que todo hacia el Báltico, lo que hoy en día se conoce como las naciones de Estonia, Letonia y Lituania, que es prácticamente tirando hacia Finlandia. Esto sí fue de Historia de Rusia de Paul Buskowski, capítulo 1, Rusia antes de Rusia, página 19. De aquí también ya comenzamos a ver lo que es la conformación del Rus de Kiev, que todos estos principados pues se iban a unir en uno solo y que iban a obtener alianzas con los búlgaros para echar tanto a los moros y también a los mongoles, aunque en estos últimos fracasaron. Entonces, siguientes principados son el de Kiev, que también va a tener una alianza con el territorio de Novgorod, como se los hablaba ahorita, el principado de Smolensk, el principado de Riazán para el año 1127, Rostov, y entre todos estos principados van a ser el inicio de lo que va a ser luego muchas dinastías de Rusia, y que asimismo también van a tener batallas contra las invasiones de los cumanos, que los cumanos son prácticamente de Asia Central, los házaros y los pechenegos, que son de lo que hoy en día se conoce como el territorio de Crimea, que hoy en día está tan peleado esa parte. Asimismo, también del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque o sea, los rusos o los antiguos eslavos van a adoptar la ortodoxia del Imperio Bizantino. Ellos van a comenzar a tener la imagen y las enseñanzas de Jesucristo, pero asimismo ellos no estaban de acuerdo con la ortodoxia de los bizantinos, sino que ellos van a fundar su propia ortodoxia, que va a ser una ortodoxia eslava. Entonces, y de aquí pues ellos van a tener tanto muchas peleas con los magiares y también con los protobúlgaros. Pero la idea inicialmente de la ortodoxia y que se expandiera por el Rus de Kiev fue de los bizantinos, que pues inicialmente fue con Constantino con el cristianismo, sino que para el año 1000 después de Cristo ellos se cambiarían del cristianismo a la ortodoxia. Aquí también podemos ver un dibujo de cómo era la Rus de Kiev, que prácticamente todas sus iglesias eran con cúpulas doradas y las casas y las murallas eran más que todos, eran hechas en madera. Entonces, este es un estilo de arquitectura que se le llama la arquitectura eslava. De aquí también podemos ver cómo fue la Rus de Kiev en su máximo apogeo, y aquí pues podemos apreciar también lo que es el Imperio Bizantino. En la Rus de Kiev prácticamente va desde Rusia hasta los límites con Polonia y Hungría, que en esa época pues estaba conformado por los magiares. Entonces en las crónicas de Néstor dice lo siguiente: de uno de los reyes que o sea, que él hace una reseña y una crónica que él dice: el maldito es Hatopol empieza a reinar en Kiev, y habiendo reunido a gente empezó a regalar a unos abrigos, a otros dineros, y repartió mucho. Yarolavs, que era otro rey, no sabiendo de la muerte de su padre, había muchos varegos con Yarolavs, y cometían violencia contra los novgorodanos y contra sus mujeres. Los novgorodanos, rebelándose, mataron a los varegos en el palacio de Paromón, y Yarola se enfadó y fue a Racomo y se alojó en el palacio. Envió a decir a los novgorodanos: a esos ya no se les puede resucitar. E hizo llamar antes hacia los hombres distinguidos que habían matado a los varegos, y los engañó y los mató. Y esa misma noche le llegó una noticia de Kiev a su hermana Peretzlava: tu padre ha muerto y Stjaltolpov reina en Kiev, ha matado a Boris. Es mejor dicho, esto es como verse una otra serie de vikingos, y ha enviado contra Gleb.
Protégete bien contra él. Habiendo oído esto, Yaroslaf se entristeció por su padre y por sus hermanos, y por la mesnada a la mañana siguiente reuniendo a los novgorodanos que quedaban en Yaroslaf, dijo: "Oh, querida mesnada, ayer te maté y hoy me haces falta". Y se secó las lágrimas y le dijo en el consejo: "Mi padre ha muerto y es Jaltopop reina en Kiev tras haber matado a sus hermanos de los códices de las crónicas de Néstor". O sea, aquí prácticamente eran peleas familiares por quién iba o sea, a tomar el trono. Y aparte de eso, entre hermanos se mataban por ver quién iba a tener el poder, inclusive hasta muchas veces mataban también en conspiraciones a sus padres o a sus familiares. De aquí también podemos ver una gran dinastía de reyes durante la dinastía de Rurik y del Rus de Kiev, que aquí podemos ver Volodymyr, que este escudo es hoy en día se conoce como el escudo de Ucrania, que fue por Volodymyr. Aquí también podemos apreciar un dibujo de lo que fue el Rus de Kiev y cómo eran sus reinados en lo que hoy en día se conoce como Kiev y también en Novgorod. Aquí también podemos ver una catedral que fue construida y que aún sigue en pie desde la Rus de Kiev. Y aquí pues la catedral de Santa Sofía en Novgorod, que aún sigue en pie y que fue construida durante el periodo del Rus de Kiev, que ya después bajo la influencia mongola ya dejaría este título de Rus y pasarían a ser Kanatos. Y aquí pues la catedral de Rus de Kiev, que fue la primera catedral que fue construida en Kiev, en Ucrania, y que hoy en día están velando para que los rusos no la bombardeen y que es patrimonio histórico de la humanidad, ya que es una de las pocas referencias o arquitecturas que tienen desde la época del Rus de Kiev, ya que esta catedral fue construida en el año 1100 después de Cristo. Y pues de aquí también podemos ver unas imágenes de cómo era la iconografía o sea, de estos santos, o sea, de los santos y de los reyes en el Rus de Kiev, donde aquí podemos ver una letra que es letra rusa, que esto viene del alfabeto cirílico y es en honor a San Cirilo, que es también un santo de la Iglesia Ortodoxa. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Eh, ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Las pueden hacer por el chat. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo se dividió Rusia? Muy bien. Entonces, aquí me hacen una pregunta y es cómo se dividió Rusia. Rusia tuvo, más adelante va a tener muchos fragmentos debido a que, pues, esto es más que todo una historia del siglo XX. ¿Por qué? Porque de aquí, tras la caída de la Unión Soviética, eh, muchas repúblicas socialistas soviéticas se van a independizar debido a la presidencia de Mikhail Gorbachev. Asimismo, van a haber protestas en la Plaza Maidan y en muchas plazas donde las cuales 15 repúblicas socialistas soviéticas se van o sea, se van a dividir, pero en realidad Rusia era sumamente extenso, sino que eso también, ellos tuvieron mucha influencia, tanto mongola, ya que ellos sufrieron mucho la invasión de los mongoles y luego se conformaría como tal el Imperio Ruso a partir de Iván el Terrible. Entonces, pues también tuvo varios momentos, por ejemplo, en el siglo
XIII, también en el siglo XX, en el cual Rusia se expandía, pero también se fragmentaba. ¿Alguien tiene más preguntas? No, no tienen más preguntas. Bueno, chicos, entonces, mire, cualquier cosa, voy a estar dando más conferencias y aparte de eso, también prácticamente para los que quieran hacer donaciones voluntarias la pueden hacer. Esto es para seguir fortaleciendo mis conferencias, en la cuenta de Bancolombia y asimismo también muchísimas gracias por haber estado. Creo que hay otra pregunta. Ahí, porque las armas nucleares que, espera a ver. Porque las armas nucleares quedaron a manos de los rusos. Bueno, pues en realidad esto fue durante el proceso de la Guerra Fría y esto fue también una carrera armamentística que se dio, comenzó durante la dictadura de Joseph Stalin contra Franklin D. Roosevelt. O sea, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares comenzaron a competir entre los años 1950 a 1990. Esto fue prácticamente por saber quién tenía más armamento nuclear. Por eso fue que hicieron ensayos con la bomba del Zar. Los Estados Unidos también hizo ensayos nucleares, inclusive Francia. Esto no fue que solo Rusia hubiera tenido estas armas nucleares, sino también todas las potencias militares por saber, y esto también por saber quién era más poderoso, y esto también llevó a unas amenazas en los años 70 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y también pues tenemos lo que fue la Operación Bahía de Cochinos, que fue cuando dejaron ingresar los misiles en Cuba. Vale, entonces, de todos modos, muchas gracias. Si tienen preguntas aquí con la temática el Rus de Kiev o con la prehistoria rusa, y si no, pues de todos modos, muchísimas gracias por haber estado y que estén muy bien. Gracias.